Noticias de última hora en la red de comunicación galáctica. El sabueso de Kepler 9 había atacado de nuevo. La presentadora holográfica, un ser cristalino de Arcturus Prime, prácticamente vibraba de pánico al dar el informe. 3 asentamientos más en el borde exterior se han quedado completamente a oscuras. El alto mando Cepriano ha declarado oficialmente una evacuación en código Omega de todo el sistema Kepler 9. Corte a imágenes temblorosas de una nave de transporte huyendo. A través de la estática, los espectadores pudieron distinguir enormes marcas de garras en el casco de lo que solía ser un dreadnought militar. Los arañazos eran lo suficientemente profundos como para estacionar una lanzadera. Por las 7 lunas, jadeó el embajador Glornik de la Confederación Mullisk, con los ojos temblorosos mientras testificaba ante la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Surgió de la nada. En un instante, nuestra colonia minera procesaba cristales de delitio. Al instante siguiente, solo había silencio y esos sonidos. El holograma parpadeó mostrando imágenes de archivo de otros ataques. Estaciones espaciales enteras, con sus alas metálicas retorcidas como papel. Flotas de defensa dispersas como hojas en un huracán. Las civilizaciones más avanzadas en 3 brazos galácticos, todas huyendo de lo mismo. El comandante Vex de la Fuerza de Defensa Taeti había perdido 17 naves intentando contener a la criatura. Sus mandíbulas chasqueaban nerviosamente mientras describía el encuentro. Nuestros cañones de plasma apenas le quemaron la piel. Los torpedos de fotones rebotaban como gotas de lluvia. Cuando rugió, el sonido destrozó nuestras antenas de comunicación a través de 3 capas de blindaje del casco. La bestia había aparecido por primera vez hacía 6 meses cerca de la estación de investigación Kepler 9. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de otro gran depredador, quizá evolucionado de la fauna local. Se equivocaron por completo, y simplemente estaban muertos. El Dr. Tintech, del Instituto de Ciencias Cefópodas, había estado estudiando los patrones de ataque. Exhibe una inteligencia muy superior a la de cualquier depredador que hayamos catalogado. Aprende nuestras estrategias defensivas, se adapta a nuestras armas y parece disfrutar genuinamente de la caza. Nunca nos habíamos encontrado con algo así. La criatura medía casi 50 metros de altura, con 6 patas terminadas en garras capaces de destrozar el blindaje de un acorazado. Su piel era supuestamente inmune a las armas de energía, y su rugido se oía a través del vacío mediante un mecanismo desconocido que desafiaba la física. Los testigos describieron unos ojos rojos brillantes del tamaño de una lanzadera y una boca llena de dientes como lanzas de cristal. Pero aquí estaba lo realmente aterrador. Se estaba volviendo más astuto. Cada ataque mostraba una mayor conciencia táctica, patrones de caza más sofisticados. El sabueso estaba aprendiendo cómo luchaba cada especie, cómo pensaba, cómo temía. No se trata solo de matar, susurró el embajador Glornik durante su testimonio. Nos está estudiando, jugando con nosotros, como si fuéramos una especie de entretenimiento. El Consejo Galáctico lo había intentado todo. La flota de guerra de Andrómeda, famosa por conquistar la mitad de la galaxia conocida, se había retirado tras perder su nave insignia. La Hermandad Psiónica, capaz de controlar mentalmente sistemas solares enteros, ni siquiera pudo acercarse lo suficiente para intentar contactar. Incluso el colectivo Meconoide, seres de pura lógica, que afirmaban que el miedo era una emoción obsoleta, había votado por poner en cuarentena a todo el sector. 27 especies habían clasificado oficialmente al sabueso de sangre como una amenaza de extinción. La criatura se estaba propagando, moviéndose de un sistema a otro, dejando tras de sí solo escombros y supervivientes muy traumatizados que decían lo mismo. Nada podía detenerlo. Nada podía matarlo. Nada podía siquiera ralentizarlo. El monstruo era imparable, invencible y absolutamente aterrador. Fue justo entonces cuando alguien del Comando Galáctico hizo un descubrimiento muy interesante sobre la solicitud de la Tierra para unirse al Consejo Galáctico,
concretamente la parte donde los humanos indicaban que su profesión principal era el control de plagas. Riley Murphy tenía una mañana de martes perfectamente normal, lo que para ella significaba lidiar con una plaga de cucarachas de 3 metros en las alcantarillas bajo Nueva Chicago. Estaba sumergida en repelente de insectos de grado industrial cuando su comunicador empezó a vibrar con una transmisión prioritaria entrante de algo llamado Comando Galáctico. Sí, soy Murphy, respondió, sin molestarse en levantar la vista del túnel donde colocaba trampas adhesivas. Si se trata de esa araña gigante de Tokio, ya les dije que no me gustan los arácnidos de más de 2 metros. Reglas de la Unión. El holograma que cobró vida mostró una criatura reptil de aspecto muy nervioso con lo que parecía un uniforme militar. Comandante Murphy, soy el general Slytharn de la Iniciativa de Defensa Galáctica. Tenemos una situación que requiere de su experiencia única. Riley finalmente levantó la vista, arqueando una ceja al ver al hombre lagarto parlante que flotaba en una luz azul sobre su muñeca. Déjame adivinar, problema de ratas. ¿Termitas? Por favor, dime que no son avispas espaciales. Odio las avispas espaciales. En realidad, es una criatura que llamamos el sabueso de sangre de Kepler 9. Ha diezmado múltiples civilizaciones. Y espere, General Gekko, interrumpió Riley, quitándose los guantes de goma. ¿Acaba de decir múltiples civilizaciones? Como planetas enteros llenos de gente. Las escamas de la General Citar parecen palidecer ligeramente. Sí, comandante. 27 especies se han visto obligadas a evacuar sus sistemas de origen. Nuestras fuerzas militares más avanzadas han demostrado ser ineficaces. La criatura no se parece a nada que hayamos encontrado antes. Riley se puso de pie, sacudiéndose las tripas de cucaracha del mono. Ajá. Y llama al Departamento de Control de Plagas de la Tierra porque el general dijo con el tono de alguien que claramente había perdido una discusión con sus superiores, la solicitud de la especie para unirse al Consejo Galáctico. Mencionaba el manejo integral de plagas como su principal especialidad planetaria. Nuestro xenobiólogo teorizó que tal vez una especie especializada en exterminio podría tener enfoques poco convencionales para el problema. Hubo una larga pausa mientras Riley observaba el holograma. Entonces se echó a reír. No una risa educada, sino una carcajada que resonó por el túnel de alcantarillado. ¡Oh, qué rico! Tienes flotas espaciales, cañones láser y minas, pero llamas a la señora de los insectos porque no puedes con un animal enorme. Se secó una lágrima. ¿Qué sigue? Pedirle a los fontaneros que arreglen tus motores warp. El general Slytharn sacó la lengua con nerviosismo. Comandante, le aseguro que esta no es una criatura común. Ha destruido puestos de batalla, eliminado ejércitos enteros y ha demostrado inteligencia táctica que... Sí, ya lo entiendo. Un monstruo grande, aterrador e inteligente, dijo Riley, caminando hacia su camioneta. Le diré una cosa, general, envíeme las coordenadas y las especificaciones del trabajo, pero le cobraré una prima por riesgo. Y si esta cosa es más grande que una ballena azul, definitivamente le cobraré horas extras. ¿Acepta el encargo? La general parecía genuinamente sorprendida. Riley arrojó su equipo en la parte trasera de su camioneta de control de plagas, que estaba pintada con alegres bichos de dibujos animados siendo atacados por rayos de dibujos animados. Mire, amigo, he lidiado con ratas mutantes del tamaño de autobuses, cucarachas que podían abrir cerraduras, y una vez pasé 3 días cazando una colonia de termitas inteligentes que habían aprendido a usar herramientas eléctricas. ¿Qué tan diferente puede ser un cachorro espacial enorme? Mientras se subía al asiento del conductor, la expresión del general Slytharn sugería que estaba empezando a cuestionar la sensatez de todo esto. Operación. Comandante, quizá no comprenda del todo el alcance de... No, dijo Riley, arrancando el motor. Pero entiendo de control de plagas, y a menos que su sabueso pueda declarar impuestos y quejarse del tiempo, sigue siendo solo otro animal que necesita ser reubicado.
Envíeme esas coordenadas. El holograma se apagó, dejando a Riley sola con sus pensamientos y el ligero olor a insecticida industrial. Miró su reflejo en el retrovisor y sonrió. Monstruo espacial, ¿eh? Esto debería ser interesante. La sala de reuniones de emergencia del Consejo Galáctico estaba diseñada para inspirar asombro y respeto diplomático. Imponentes agujas cristalinas se elevaban hacia una cúpula que mostraba la majestuosidad arremolinada de 3 nebulosas diferentes. Representantes de docenas de especies se sentaban en sillas antigravedad que se ajustaban a sus fisiologías únicas. Riley Murphy entró con botas con punta de acero, pantalones cargo y una camiseta que decía, «Si te molesta, lo mataré», con una cucaracha de dibujos animados haciendo un gesto de rechazo con el pulgar. El dignatario reunido la miró con una mezcla de confusión y horror apenas disimulado. Entonces, dijo Riley, dejándose caer en una silla que inmediatamente comenzó a escanear su biología y a ajustarse con confusos sonidos mecánicos de preocupación. ¿Quién de ustedes me va a hablar de este perro espacial que tiene a todos con los tentáculos retorcidos? Alto, el consejero Blorbius, un ser flotante parecido a una medusa con manchas bioluminiscentes, latía nervioso. Comandante Murphy, apreciamos su franqueza, pero por favor, comprendan que el sabueso representa una amenaza existencial para toda la vida sensible en este sector. Ajá. Riley sacó una tableta y un lápiz. ¿De qué tamaño estamos hablando? Gato doméstico, gran danés, elefante. 50 metros de altura, susurró el embajador Kelnick, una criatura parecida a un pájaro cuyas plumas estaban literalmente erizadas, con garras capaces de cortar acero reforzado cuánticamente como si fuera papel. Riley tomó nota. Bueno, más grande que mi carruaje habitual. ¿Qué come? Los miembros del consejo intercambiaron miradas. De todo, dijo el representante Sorbach, con su rostro rocoso rechinando por la ansiedad. Consume materia orgánica, fuentes de energía, incluso metales procesados. Nada es seguro. ¿Verdad, omnívoro? Entendido. Otra nota. Y es inteligente, dijiste. El brillo del alto consejero Blorbius se intensificó. Comandante, aprendió nuestras tácticas militares en cuestión de horas. Anticipó nuestras formaciones de trampa, contrarrestó nuestras maniobras de flanqueo, y de alguna manera, predijo nuestras rutas de retirada. Esta criatura exhibe un pensamiento estratégico que rivaliza con nuestras mentes militares más brillantes. Riley levantó la vista de su tableta. Así que aprende rápido. ¿Algo más? ¿Algo más? La voz de la embajadora Kelnick se elevó hasta convertirse en un chillido. Comandante, ruge con tanta fuerza que las ondas sonoras pueden hacer vibrar los cascos de las naves espaciales. Su piel desvía nuestras armas de energía más poderosas. Puede rastrear presas a través de múltiples sistemas estelares. Ruidoso, resistente y bueno siguiendo el sentido común, tradujo Riley, escribiendo afanosamente. Todo esto son cosas comunes de depredadores, amigos. ¿Qué lo hace tan especial que civilizaciones enteras estén huyendo? El silencio que siguió fue tan absoluto que los sistemas ambientales de la cámara se hicieron audibles. Finalmente, el representante Sorbeck habló con una voz como la de una piedra de moler. Comandante, con todo respeto, parece que está tratando esto como si fuera una plaga común. Porque lo es, dijo Riley con naturalidad. Mire, entiendo que es grande y aterrador, y probablemente tenga muy mal aliento, pero al fin y al cabo, es solo un animal. Los animales tienen patrones. Tienen necesidades. Tienen debilidades. Hizo un gesto hacia el consejo reunido. Todos piensan como presas en lugar de como exterminadores. El alto consejero Borbius pulsó frenéticamente. Pero nuestros mejores guerreros son las armas más avanzadas. Déjenme detenerlos ahora mismo. Riley interrumpió. Sus mejores guerreros están entrenados para luchar contra otros guerreros, ¿verdad? Personas que piensan como personas, usan herramientas como personas, reaccionan como personas.
Esta cosa no es gente. Es un animal. Un reglamento completamente diferente. Las plumas del embajador Kelnick crujieron. Hablan como si se hubieran encontrado con criaturas como esta antes. Riley sonrió. Amigo, el mes pasado lidié con una colonia de ratas superinteligentes que habían descubierto cómo hackear los sistemas de ascensores. El mes anterior, fueron avispas modificadas genéticamente que podían comunicarse mediante danza interpretativa. Créanme, realmente grande y realmente cruel es en realidad un paso por debajo de pequeño, escurridizo y conspirador. Pero el sabueso de sangre destruyó toda la flota de guerra de Andrómeda, protestó el representante Sorbach. Y apuesto a que lo hicieron con acorazados, cañones láser y un montón de discursos dramáticos sobre el honor. ¿Verdad?, preguntó Riley. Cuando varios miembros del consejo asintieron, ella negó con la cabeza. Sí, ese es tu problema. Trajiste una guerra a un problema de control de plagas. Se levantó y guardó la tableta en el bolsillo de carga. Bien, gente. Esto es lo que va a pasar. Voy a Kepler 9. Voy a localizar a tu felino espacial gigante y me encargaré de ello. Luego te enviaré una factura que probablemente hará llorar a tus contables. Mientras caminaba hacia la salida, el alto consejero Blurb la llamó. Comandante, ¿y si se equivoca? ¿Y si el sabueso de sangre es realmente imparable? Riley se detuvo en la puerta y miró hacia atrás con una sonrisa burlona. Entonces supongo que tendrás que buscar un nuevo servicio de control de plagas. Pero no te preocupes, tengo un porcentaje de éxito muy bueno. La nave de transporte que dejó a Riley en Kepler 9 no pudo escapar lo suficientemente rápido. El piloto, un centurión nervioso con demasiados ojos, prácticamente tiró su equipo por la esclusa de aire antes de saltar al hiperespacio sin suerte. Riley vio cómo la nave desaparecía en el campo estelar y se giró para observar su nuevo lugar de trabajo. Kepler 9 era bastante agradable. De hecho, en cuanto a planetas, un clima templado, una atmósfera respirable y una gravedad decente. Le recordaba a Montana. Si Montana tuviera hierba morada y 2 lunas. Instalaba su campamento base en las ruinas de lo que solía ser la estación de investigación. El lugar parecía haber sido azotado por un tornado hecho con motosierras. Profundas grietas en las paredes metálicas, puertas blindadas arrancadas de sus bisagras y marcas de quemaduras de armas de energía que claramente no habían hecho nada. Clásica reacción de miedo, murmuró Riley, examinando los daños. Muchos disparos de pánico. No pensó mucho. Desempacó su equipo metódicamente. Nada de cañones de plasma ni torpedos de fotones. Solo las herramientas de su oficio, sensores de movimiento, rastreadores de olor, cámaras de rastreo, equipo básico de campamento y el viejo rifle de caza de su abuelo. El arma parecía bastante primitiva comparada con los restos fundidos de superarmas alienígenas esparcidos por la estación. Lo primero que hizo fue revisar los registros digitales. Los científicos habían mantenido registros meticulosos hasta el final. Benditos sean sus pequeños corazones frikis. Día 1. Gran depredador citado cerca de la operación minera. De aproximadamente 50 metros de altura, la locomoción bípeda parece estar escaneando el área sistemáticamente. Día 3. La criatura ha aprendido a evitar nuestros conjuntos de sensores. Está demostrando habilidades para resolver problemas mucho más allá de los parámetros esperados. Día 7. Toda comunicación con la estación minera Beta ha cesado. Los equipos de rescate informan de daños estructurales masivos consistentes con grandes ataques de garras. Riley revisó semanas de entradas cada vez más aterrorizadas. Los científicos lo habían intentado todo. Dardos tranquilizantes, portadores de energía, disuasión sónica. Nada había funcionado porque estaban pensando como científicos en lugar de cazadores. Agarró su mochila y salió a examinar el lugar del ataque más reciente. El rastro tenía 3 días, pero seguía siendo bastante fácil de seguir si sabías qué buscar. Vegetación rota, tierra removida, y lo más revelador,
un olor que la hizo arrugar la nariz. Azufre y ozono, notó mientras tomaba muestras. Definitivamente no eran autóctonos de este ecosistema. El sendero atravesaba un bosque de esos árboles morados hacia lo que los mapas indicaban que era una serie de cuevas naturales. A mitad de camino, Riley se encontró con su primer grupo de supervivientes. Eran cátaros, humanoides altos, de piel azul, con un oído excelente y tendencia a la exageración dramática. Habían establecido un campamento de refugiados en un claro, rodeado de suficiente equipo defensivo para equipar a un pequeño ejército. «Humano», gritó su líder mientras Riley se acercaba. «Debes huir. La bestia de las pesadillas acecha estas tierras. Tus armas primitivas no pueden». Se detuvo a media frase al ver mejor su equipo. ¿Eso es equipo de acampada? Sí, dijo Riley alegremente. Mezcla de frutos secos. El capitán Borak, del cuerpo de defensa kiariano, la miró como si le acabara de ofrecer una granada. Viniste a cazar al terror imparable del vacío con bocadillos y un saco de dormir de primera, añadió Riley. Te sorprendería cuántas cacerías fracasan porque alguien no empacó bien. Entonces, ¿esta cosa caza? ¿De día o de noche? Los antebrazos del capitán gesticularon salvajemente. Ambos. Siempre. Nunca descansa, nunca se detiene, nunca muestra piedad. Ajá. ¿Pero cuándo la viste realmente? ¿A qué hora del día? Los cátaros se miraron. Bueno, sobre todo al amanecer, admitió uno de ellos. Y al anochecer. Parece preferir los periodos de transición. Patrón de caza crepuscular. Riley asintió, tomando otra nota. Eso es útil. ¿Y qué hay del tamaño del territorio? ¿Se limita a una zona o vaga por ahí? Está por todas partes, se lamentó el capitán Borak. Un momento ataca los asentamientos del norte. Al siguiente aparece en los valles del sur. Desafía toda lógica. Riley sacó un mapa local y lo extendió sobre una roca conveniente. Muéstrame dónde lo has visto. Todos los avistamientos, todos los ataques. De mala gana, los cátaros comenzaron a señalar ubicaciones. A medida que el patrón emergía, Riley comenzó a conectar puntos con su lápiz. Ahí, dijo después de unos minutos. No está en todas partes. Mira el patrón. Está siguiendo el sistema de ríos subterráneos. Probablemente usa las cuevas como refugio durante el calor del mediodía. Los refugiados miraron el mapa como si acabara de hacer magia. ¿Pero cómo lo viste?, susurró uno de ellos. Porque no me da miedo, dijo Riley simplemente. El miedo te vuelve estúpido. Te hace ver el caos donde en realidad hay un patrón de comportamiento bastante claro. Se echó la mochila al hombro. Gracias por la información, amigos. Quizás quieras mover tu campamento unos 5 kilómetros al norte. Estás justo en lo que parece una ruta importante. Mientras se alejaba, los oía recoger su equipo frenéticamente. El sendero se adentraba más en el sistema de cuevas, y Riley encendió su linterna frontal. Las paredes estaban surcadas por marcas de garras, algunas antiguas, otras recientes. Las siguió como migas de pan, observando la distancia, la profundidad, el ángulo de ataque. Mano izquierda, murmuró. Interesante. Cuanto más se adentraba, más fuerte se volvía el olor a azufre y ozono. Mezclado con el ahora había algo más, algo orgánico y claramente familiar. Riley se detuvo en un cruce del sistema de cuevas y sacó su rastreador de olores. El dispositivo emitió un suave pitido, analizando la composición del aire. Bueno, que me aspen, dijo, leyendo los resultados. Con razón todos le tienen tanto miedo a esta cosa. Se estaba poniendo. Ya casi estaba cerca. Las marcas de garras eran recientes, el olor era intenso, y más adelante, oyó el sonido de algo enorme moviéndose en la oscuridad. Riley revisó su rifle, se ajustó la linterna frontal y empezó a caminar hacia el sonido con el paso seguro de quien acaba de descubrir a qué se enfrentaba. Aquí, chico,
gritó suavemente en la oscuridad. Ven con mamá. El gruñido que resonó por el sistema de cuevas habría hecho que la mayoría corriera para salvarse. Era profundo, resonante y transmitía la clase de amenaza primitiva que apelaba a cada instinto de supervivencia integrado en el ADN sensible. El sonido reverberó en las paredes con la fuerza suficiente para desprender piedras del techo. La respuesta de Riley fue rebuscar en su mochila un silbato para perros. Sí, sí, da mucho miedo, gritó al acercarse el gruñido. Apuesto a que eso funciona de maravilla con todos los turistas, pero he oído ese mismo sonido procedente del patio trasero de la señora Henderson todas las mañanas a las 6. El sabueso de Kepler 9 dobló la esquina como algo salido de una pesadilla. 50 metros de músculos ondulantes y garras afiladas como cuchillas, brillantes ojos rojos del tamaño de platos y dientes que podrían haber sido usados para talar un bosque. Su piel estaba moteada de negro y gris, marcada por una docena de batallas con fuerzas militares alienígenas, y se movía con la fluida gracia de un depredador perfecto. También meneaba la cola. Ahí está mi chico, dijo Riley con el tono de alguien que acaba de encontrar a su mascota perdida. Mírate todo grande y aterrador, cubierto de partes de naves espaciales. ¿Extrañaste a mamá? El sabueso, que en realidad era solo un perro, aunque uno que había estado expuesto a demasiada radiación cósmica y hormonas de crecimiento alienígenas, corrió hacia ella con el entusiasmo de un Golden Retriever que ve a su dueña después de unas largas vacaciones. Sus enormes patas sacudieron todo el sistema de cuevas al derrapar hasta detenerse justo antes de aplastarla accidentalmente. Riley extendió la mano para rascarle detrás de las orejas, que eran aproximadamente del tamaño de antenas parabólicas. Buen chico, Max, de todos modos. Tengo que... Dime, tus modales en la mesa se han vuelto terribles. ¿Qué te dije sobre jugar con la comida? El perro, porque eso era precisamente lo que era el terror de la galaxia, gimió y bajó la mirada con una expresión que de alguna manera logró ser tímida a pesar de pertenecer a una criatura que había hecho huir presa del pánico a 27 civilizaciones. No me mires con esos ojos de cachorrito, dijo Riley con severidad. ¿Tienes idea de cuánto papeleo voy a tener que rellenar por tu culpa y las reclamaciones del seguro? ¿Sabes cuánto cuesta el casco de una nave extraterrestre por metro cuadrado? Max dejó de menear la cola. Bajó las orejas. Así es, señor. Estás en un gran problema. Riley sacó su tableta y empezó a revisar sus notas. Veamos. Destrucción de propiedad, alteración del orden público, aterrorizar a varias especies, consumo no autorizado de material militar. Miró al perro. Max, ¿te comiste un dreadnought andromedano entero? El gemido que siguió habría sido adorable si no hubiera salido de algo que podía hacer press de banca. Una pequeña luna. ¿Todo? ¿En serio? ¿Incluso el núcleo del reactor? Cuando la expresión de Max se volvió aún más culpable, Riley negó con la cabeza. Con razón has estado brillando. Y ese olor a azufre. Es de los cañones de plasma C-Porus, ¿verdad? Te dije que esas cosas te darían indigestión. Caminó alrededor del enorme animal realizando lo que básicamente era un examen veterinario. Veamos. Sin lesiones importantes, buen tono muscular, ojos brillantes y alerta, aunque definitivamente has engordado. ¿Cuánta tecnología alienígena has estado comiendo? Max emitió un sonido que era mitad vino, mitad ruido, y de alguna manera logró transmitir culpa y la vaga esperanza de que tal vez no estuviera en tantos problemas como creía. Oh, definitivamente estás en problemas, dijo Riley, leyendo su expresión con la facilidad experta de alguien que había lidiado con animales problemáticos de gran tamaño durante toda su carrera. Pero primero, tenemos que llevarte a casa y desintoxicarte. La exposición a la radiación cósmica por sí sola va a tardar meses en eliminarse de tu organismo. Sacó su comunicador y marcó un número familiar. Hola, Pete. Sí, soy Riley. Lo encontré. Ajá. Está bien. Solo que es muy, muy grande y brillante. ¿Qué? No, no,
No exagero esta vez. De hecho, ahora mide 50 metros. Los extraterrestres no se lo estaban inventando. Hubo una pausa mientras escuchaba la voz del otro lado. Sí, lo sé. Dijimos que el portal interdimensional era solo para emergencias, pero Pete se comió 3 flotas espaciales. Creo que esto califica. Otra pausa. No, no es agresivo. Solo es entusiasta y, al parecer, le gusta mucho el sabor del acero reforzado cuánticamente. Riley miró a Max, que la observaba con la atención concentrada de un perro que sabía que la palabra paseos estaba a punto de mencionarse. No te preocupes, chico. Nos vamos a casa. Pero primero, me vas a ayudar a limpiar este desastre que armaste. Y luego te darán el baño antipulgas más grande de la historia del control de plagas. La cola de Max empezó a menearse de nuevo, provocando una pequeña avalancha en el fondo de la cueva. Y Max, añadió Riley, extendiendo la mano para acariciar su enorme hocico. La próxima vez que quieras explorar, quizá elijas una dimensión donde no haya tantos alienígenas de gatillo fácil, ¿vale? Algunos tenemos una reputación que mantener. El perro que había aterrorizado a media galaxia ladró suavemente y se acurrucó contra su mano con la delicadeza de alguien que finalmente recordó que no debía aplastar accidentalmente al amable humano que le daba golosinas y le acariciaba la barriga. Raleigh sonrió y echó a andar hacia la entrada de la cueva. Vamos, chico. Vamos a darles a esos del Consejo Galáctico la mayor sorpresa de sus vidas. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico estaba en pleno apogeo cuando la nave de transporte de Riley solicitó permiso de aterrizaje. El alto consejero Blorvius estaba redactando los protocolos de evacuación para todo el sector cuando llegó la comunicación. Comando Galáctico, aquí control de plagas. 1. Solicitando permiso para atracar. Paquete entregado. Problema resuelto. Factura. Adjunto. El silencio en la sala del consejo era ensordecedor. Comandante Murphy. La voz del general Slitar se quebró ligeramente por el comunicador. Por favor, aclare. ¿Está diciendo que el sabueso de sangre ha sido neutralizado? Neutralizado, reubicado y con una severa reprimenda sobre el comportamiento adecuado en el espacio civilizado. La voz de Riley regresó, tan despreocupada como siempre. Ha vuelto a donde debe estar, y he instalado algunas barreras dimensionales para evitar futuros incidentes de vagabundeo. El exterior rocoso del representante Sorbach se tambaleaba con confusión. Sí. Los sabuesos de sangre, él. Se llama Max. De hecho, es muy buen chico cuando no está bajo los efectos de la radiación cósmica y el suero de crecimiento interdimensional. Hablando de eso, quizá deberían poner etiquetas de advertencia en sus fuentes de energía experimentales. Los perros comen literalmente cualquier cosa. La nave de transporte atracó y Riley entró en la sala del consejo, todavía con su uniforme de control de plagas, ahora con la adición de un impresionante polvo de cueva alienígena. Miró a los representantes reunidos, todos los cuales la miraban como si acabara de anunciar. Esa agua estaba hecha de queso. Entonces, dijo, acomodándose en la silla que de nuevo comenzó sus confusos ajustes mecánicos. ¿Alguien quiere explicar por qué 27 de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia no se dieron cuenta de que estaban lidiando con una mascota perdida? El alto consejero Blorvius latió débilmente. ¿Una mascota? Sí. Golden Retriever, raza terrestre, de unos 8 años en Dogears. Se escapó durante un trabajo rutinario de control de plagas en el sector Andrómeda, vagó por un agujero de gusano inestable y terminó aquí, donde aparentemente descubrió que la tecnología alienígena sabe a tocino. Riley se encogió de hombros. Sucede más a menudo de lo que uno se imagina. Las plumas del embajador Kelnick estaban haciendo algo que podría haber sido el equivalente a un ataque de nervios. Pero la destrucción, las tácticas militares. Eso no eran tácticas. Era solo un juego muy entusiasta. Max pensaba que sus naves espaciales eran los juguetes para masticar más grandes de la galaxia y el rugido.
Intentaba llamar tu atención porque quería jugar a la pelota. Riley sonrió. Deberías ver lo que hace cuando de verdad intenta intimidar. Los miembros del consejo intercambiaron miradas que iban del desconcierto al ligero insulto. Comandante Murphy, dijo el representante Sorbach con cuidado. ¿Insinúas que un perro superó en inteligencia a nuestras mentes militares más brillantes? Superadas en inteligencia, no, corrigió Riley. Superadas en perspicacia. Pensabas como guerreros que luchan contra un enemigo. Max pensaba como un cachorro que quería nuevos amigos con los que jugar. Sistemas operativos completamente diferentes. Se levantó y se dirigió a la puerta. Luego se detuvo. Y para que quede claro la próxima vez, si te enfrentas a algo que aparece, causa caos y luego desaparece un rato antes de volver a la misma zona, eso no es estrategia militar. Es comportamiento territorial. Normalmente significa que está buscando comida, buscando pareja o buscando a su manada. Y en este caso, preguntó débilmente el alto consejero Blorvius. La sonrisa de Riley se ensanchó. En este caso, me buscaba a mí. Max siempre fue un niño de mamá. Mientras se alejaba, su voz resonó en la vasta cámara. Facturas por 37.000 millones de créditos. Por cierto, la recuperación interdimensional no es barata, ni tampoco la terapia de desintoxicación por radiación cósmica. Pete ya tiene la factura. El representante reunido permaneció en silencio, atónito, durante un largo rato. Finalmente, el embajador Kelnick habló en un susurro. ¿Acabamos de pagar 37.000 millones de créditos para que alguien llame hogar a su perro? El general Slytharn revisó su tableta de datos y asintió lentamente. Al parecer sí, aunque, dado que nuestro gasto militar para combatir a la criatura se acercaba al billón de créditos, hizo una pausa. En realidad, esto era bastante rentable. El alto consejero Blorvius palpitó pensativo. Quizás deberíamos considerar añadir el Departamento de Control de Plagas de la Tierra a nuestros protocolos de respuesta estándar. ¿Para qué?, preguntó el representante Sorbach. Todo llegó a la respuesta unánime. Mientras tanto, Riley Murphy ya estaba a medio camino de regreso a la Tierra, planeando sus próximas vacaciones y preguntándose si debía subir sus tarifas. En la bodega de carga de su nave, un portal interdimensional zumbaba silenciosamente, bien cerrado y con un cartel que decía, solo personal autorizado. Esto significa que tú, Max. Después de todo, algunos problemas eran mejor prevenirlos que resolverlos. Pero conociendo a Max, probablemente recibiría otra llamada del Comando Galáctico dentro de un mes. Resultó que los perros eran iguales sin importar la dimensión de la que vinieran.